la trinchera alemana. La trinchera alemana, ¿está claro? Trinchera alemana. Desde Suiza hasta el Mar del Norte, ¿no? Trinchera alemana. Y frente a la trinchera alemana, ¿qué estaba? La trinchera francesa, ¿o no? Sí. Trinchera francesa. Bueno, había franceses, ingleses, ¿no? Y gente que vino de las diversas colonias, ¿está claro? De las diversas colonias que tenía Inglaterra y Francia, ¿no? Ahí estaban en las trincheras, trinchera alemana y trinchera francesa. Bueno, y ahí estuvieron estancados, ¿o no? Estancados, ¿no? En las trincheras, ¿está claro? Ahí la cosa estaba estancada, ¿no? La cosa estaba estancada. Entonces los alemanes, y por cierto que acá, en la batalla de Ypres, acá se usó por primera vez armas químicas. En esta batalla es donde se empezaron a usar armas químicas. ¿Está claro? El uso de armas químicas. Gases, ¿no? Gases. Usaron, por ejemplo, primero usaron cloro, ¿no? Cloro, ¿está claro? Usaron cloro, ¿no? Enviaban, ¿no? Barriles con cloro, ¿no? Hacia las trincheras enemigas. Pero el cloro era fácilmente ¿no? De evitar, colocándote trapo húmedo o orines, ¿sí o no? Orines, ¿no? O sea, empapabas tu trapo con orines y te lo colocaron, ¿no? Entonces ya el cloro no te afectaba, ¿está claro? Pero luego empezaron a usar otros gases, ¿o no? Otros gases que ya el trapo húmedo con orines, eso no podían evitar, ¿está claro? Otros gases, como el gas mostaza, ¿no? Primero usaron fosgeno, ¿no? Fosgeno. Bueno, ese gas no se podía, ¿no? Evitar usando trapo húmedo o trapo con orines, fosgeno. Tenían que usar, ¿qué cosa? ¿Máscara o no? Máscaras, ¿sí o no? Usar máscaras antigases. Máscaras no solamente para hombres, también para animales, ¿no? También porque los caballos también usaban máscara, pues, ¿no? Antigas, ¿no? Los caballos también tenían su máscara antigas. Y hasta los perros, ¿no? Los perros también. Porque usaban perros mensajeros, ¿o no? Perros mensajeros. Perros que recorrían las líneas, ¿o no? Llevando mensajes a las tropas, ¿está claro? Perros mensajeros. También con su máscara antigas. Ya después usaron otros gases que eran más potentes, ¿no? Como el gas mostaza, ¿no? El gas mostaza, ¿ya? Bueno, ese gas mostaza era un gas que se metía por tu piel, ¿está claro? Por tu piel. Entonces ya tuvieron que usar, ¿qué cosa? Trajes, ¿no? Completos, ¿no? Trajes completos. Bueno, usaron armas químicas, pero que no fue, que digamos, crucial, ¿está claro? Crucial. ¿Ya? Se cree que murieron unas 90.000 personas, ¿no? Por arma química, unas 90.000 por arma química. Así es. Bueno, es que pudieron ser combatidas por las máscaras, ¿no? Antigas, ¿eh? Los trajes antigas. Pero en la batalla de Ypres es donde por primera vez los alemanes usaron arma química, ¿está claro? Los alemanes usaron armas químicas. Ahora, dos batallas importantes, Verdún y Somme. Batallas que se libraron casi al mismo tiempo, ¿sí o no? Al mismo tiempo. Por acá se encuentra la zona conocida como Verdún. La zona de Verdún. Y por acá está la zona conocida como el Somme. Somme. Verdún, Somme. Bueno, los alemanes trataron de cruzar las trincheras por la zona de Verdún, bueno. Trataron de cruzar las trincheras por la zona de Verdún. Lanzaron un implacable ataque sobre Verdún. Esa batalla de Verdún duró como 10 meses. Como 10 meses, ¿ah? Bombardeos y ataques por la zona de Verdún. Pero ahí los franceses, ¿resistieron o no? Resistieron. Toda esa zona quedó lleno de cráter por las bombas que caían incesantemente, ¿no? ¿Ya? Tratando de cruzar las trincheras, los alemanes.
ahí destacó un famoso perro llamado Satán. Satán. Las tropas francesas sufrían un ataque incesante de los alemanes, ¿no? Y estas tropas ya estaban pensando retroceder, ¿no? Retroceder, porque no les llegaba ayuda, apoyo. Se estaban quedando sin balas. Y entonces mandaron a este perro Satán con mensajes, indicándoles que aguanten, que ya llegan los refuerzos, ¿no? Que no abandonen las posiciones. Y este Satán cruzó el campo de batalla bajo una lluvia de balas, ¿no? Parece que una bala le dio en su patita, así, y así llegó así todo, ¿no? Cojeando ahí Satán, ¿no? Por Francia, segunda Copa del Mundo. Bueno, y Satán llevaba el mensaje de que aguanten, necesitan, ya vienen los refuerzos. Y además querían que les indiquen la ubicación de la artillería alemana, ¿o no? ¿Dónde está la artillería alemana, no? Para poder bombardearlo, ¿sí o no? Porque hay que saber la ubicación, ¿no? La longitud, la latitud, ¿o no? Que les informe, ¿no? Para que los cañones apunten hacia allá. Bueno, y ahí en unos papeles que traía Satán, ahí lo anotaron. Y Satán además traía 2 palomas, ¿no? 2 palomas mensajeras, ¿está claro? Bueno, entonces en estas 2 palomas enviaron las coordenadas, ¿no? Las coordenadas. Y las 2 palomas emprendieron el vuelo. A una se la bajaron los alemanes. Ahí, pobre palomita. Chau. Se fue con el Espíritu Santo. Vamos. Y la otra palomita sí logró llegar con el mensaje de las coordenadas y la artillería francesa empezó a bombardear hacia esa zona, ¿no? Así es. Lograron contener a la artillería alemana, pues, ¿no? Así que importante el papel de este perro Satán y esta palomita también. Es así, no sé su nombre. Bueno, pero como los alemanes están que atacan por Verdún, ¿o no? Se acordó atacarlos por la zona del Somme, ¿está claro? Atacarlos por acá. Así que por acá, tropas inglesas y francesas los van a atacar por la zona del Somme. Y esto sirvió para que los alemanes bajen la presión sobre Verdún, ¿o no? Porque tuvieron que enviar tropas hacia Somme, ¿sí o no? Hacia la zona del Somme, ¿ya? Así que ahí las 2 batallas van en forma simultánea. En Verdún, los alemanes quieren avanzar. Y en el Somme, ingleses y franceses quieren avanzar, ¿sí o no? Rompiendo la trinchera alemana. Fue en la batalla del Somme donde aparecieron por primera vez los tanques, ¿o no? Los tanques, los MAC, ¿sí o no? Tanques ingleses, MAC, ¿no? Tanques ingleses MAC, ¿ya? Bueno, los alemanes no pudieron cruzar por Verdún, ¿está claro? No pudieron romper la línea de Verdún. Y acá en Somme, los ingleses y franceses lograron un pequeño avance, ¿o no? Un pequeño avance, ¿está claro? Lograron hacer retroceder la trinchera alemana 1 kilómetro, ¿no? Poquito, ¿sí o no? Poquito. Hubo como 1 millón de víctimas. 1 millón. Para que los hagan retroceder un poquito, ¿sí o no? Un poquito, ¿no? Sí, pues, un poquito, una cochinadita, nada más, ¿no? Así es. Bueno, así que la cosa en la trinchera sigue estabilizada, ¿o no? Sigue ahí, ¿sí o no? Alemanes no pueden avanzar y los aliados tampoco pueden, ¿sí o no? Ahí están en las trincheras. Por otro lado, la guerra también se libró en el mar. Y en el mar, ¿qué se llevó a cabo? La guerra submarina, ¿sí o no? Vas a ir al baño, mamita, anda nomás, mamita. Ese es tu bañito, ese es tu piso. Vayan, ese es tu piso. Sí, mamita, te agarras fuerte, mamita, no te vayas a pasar. ¿Ya? Sí. La guerra submarina. Bueno, los alemanes tenían una enorme flota de submarinos, ¿no? Sus submarinos, los llamados U-boats, o U-boats, ¿no? Flota de submarinos. Y el objetivo de los submarinos era bajarse barcos mercantes, ¿o no? Barcos mercantes. El objetivo son los barcos mercantes. O sea, esos barcos que proveen a Inglaterra de materias primas, ¿o no? De materias primas. Porque Inglaterra tiene colonias por todas partes, ¿o no? Tiene colonias. Y de esas colonias, ¿qué les envían? Materias primas. Estados Unidos también, ¿o no? Le provee, ¿no? Y entonces el objetivo es privarla de materias primas, ¿no? Privarla de
mentos. ¿Está claro? Y por eso que los U-Boat, ¿qué se bajan? Los barcos mercantes, ¿sí o no? Los barcos mercantes. Se los paran bajando. ¿Ya? Alemania, Inglaterra está quedando desabastecida, ¿no? Ahora, entonces, se usó una estrategia para burlar a los alemanes. Usar barcos de pasajeros, ¿sí o no? Barcos de pasajeros, ¿no? Barcos de pasajeros. O sea, en barcos de pasajeros, llevar armas, ¿no? Llevar armas, ¿está claro? Armas. Entonces, por ley, ¿está prohibido atacar barcos de pasajeros o no? La guerra es con barcos de guerra, ¿no? O mercantes o no, pero no barcos de pasajeros, pues. Entonces empezaron a usar barcos de pasajeros para llevarle armas a Inglaterra, ¿sí o no? Inglaterra, ¿no? Pero los alemanes, ¿se enteraron o no? Se enteraron que están usando barcos de pasajeros, ¿está claro? Para llevar armas escondidas. Y por eso que los alemanes también, ¿qué decidieron? ¿Hundirse barco de pasajeros o no? Barco de pasajeros. Y ahí se produce el llamado hundimiento del barco inglés Lusitania. Este barco Lusitania era un barco de pasajeros inglés que partió de Nueva York rumbo a Inglaterra, ¿no? Nueva York rumbo a Inglaterra. Pero en ese barco está comprobado que había armas, ¿está claro? Llevaban armas. Y entonces los alemanes se la bajaron, pues, le metieron su torpedo, ¿no? Se la bajaron. Murieron más de 1000 pasajeros ingleses, cerca de 150 norteamericanos, ¿no? Que había en el barco, ¿está claro? Y esto provocó la molestia de los Estados Unidos. ¿Ya? La protesta de Estados Unidos contra los alemanes. Y le dijeron que ponga fin a esa guerra submarina o no. Ponga fin a esa guerra submarina. Bueno, para que Estados Unidos no se meta, ¿no? En la guerra, Alemania, ¿qué hizo? ¿Paró o no? La guerra submarina, ¿está claro? Pararon la guerra submarina, ¿no? Para evitar que los Estados Unidos se metan, ¿no? Pararon la guerra submarina, ¿ya? Lo pararon. Pero la guerra seguía en la superficie, ¿no? Entre la escuadra inglesa y la escuadra alemana, ¿está claro? Combate de Jutlandia, combate de Jutlandia. En este combate de Jutlandia se encontraron las escuadras de Alemania versus la inglesa. Combate de Jutlandia en las costas de Dinamarca. El objetivo alemán era destruir la escuadra inglesa, ¿no? Destruir la escuadra inglesa, aniquilar la escuadra inglesa para que la escuadra alemana sea la que domine los mares, ¿no? ¿Ya? Bueno, pero Alemania no logró su objetivo, ¿está claro? No lograron destruir la escuadra inglesa, no lo consiguieron, ¿ya? Fracasaron en ese objetivo. Las armas, los productos seguían llegando a Inglaterra, ¿sí o no? Seguían llegando a Inglaterra, ¿no? Y como seguían llegando a Inglaterra, entonces Alemania, ¿qué decidió realizar de nuevo? Guerra submarina, ¿sí o no? Guerra submarina, ¿no? Volverán a la guerra submarina, ¿no? A ver, Segunda Guerra de Movimientos, 1917. ¿Qué pasó este año? En enero del año 17 se da a conocer el telegrama Zimmermann. Así que ese año se dio a conocer el telegrama Zimmermann. Telegrama Zimmermann. Bueno, como Alemania ya tenía craneado volver a la guerra submarina, ¿está claro? Y no querían que los Estados Unidos se metan, ¿o no? O sea, ya tenían en mente la guerra submarina otra vez y no querían que los norteamericanos se metan en la guerra ya. Por eso que Alemania, ¿qué buscó? Que México le haga la guerra a Estados Unidos.
¿no? Para que México recupere territorio que le quitó Estados Unidos, pues. Claro, allá en la guerra que tuvieron México, Estados Unidos en el año 48, ¿no? 1848. Estados Unidos le quitó la mitad de su país a México. Así es, pues. Estados Unidos le quitó la mitad de su país a México. Le quitó California, Texas, Nuevo México, Arizona, ¿no? Parte de Utah, parte de Wyoming, etcétera, ¿no? Territorios que eran mexicanos, ¿no? Estados Unidos le quitó esos territorios a los mexicanos. Y ahora Alemania, a través del telegrama Zimmermann, le propone al gobierno de México, dirigido por Venustiano Carranza, ¿no? Venustiano Carranza, hacerle la guerra a los Estados Unidos, con el apoyo alemán, ¿ya? Y así recupere territorios que le quitó Estados Unidos, ¿ya? El telegrama Zimmermann. Y de esta manera, ¿qué es lo que buscaba Alemania? Que Estados Unidos esté en guerra con México. ¿Y no se mete en Europa o no? Que no se mete en Europa. Bueno, al final, ¿México aceptó? No. México no aceptó. Así, México no aceptó. Porque además Alemania está en una guerra en Europa y que ayude a México estaba bien difícil, ¿sí o no? Bien difícil. Así que el presidente de México, Venustiano Carranza, no aceptó. ¿Está claro? No aceptó la oferta alemana. Pero el telegrama Zimmermann se dio a conocer en los Estados Unidos, ¿o no? Se dio a conocer, ¿no? Y fue interceptado por la inteligencia británica, inglesa, ¿no? Esa inteligencia británica, inglesa es bien eficiente, ¿eh? Esos son bien eficientes, ¿no? El MI5, ¿no? Tienen buenos agentes, ¿eh? Que estos se enteran de todo lo que pasa. Sí, pero los que les paran pasando datos a los ucranianos son los de la inteligencia británica, ¿no? Les paran indicando, ¿no? Por dónde van a atacar, dónde están sus tropas, cuántas armas le quedan, ¿no? Sí, pues bien eficientes son la inteligencia británica. Entonces la inteligencia británica había interceptado el telegrama Zimmermann, ¿o no? Y se lo dio a conocer a Estados Unidos, pues. Así que en Estados Unidos, ¿qué generó? Indignación, ¿sí o no? Indignación contra Alemania. Luego, en febrero, Alemania decreta la guerra submarina. Alemania decreta la guerra submarina sin restricciones. La guerra submarina sin restricciones. ¿Qué significa eso? De guerra submarina sin restricciones. ¿Que se bajarán cualquier barco o no? No interesa qué barco sea. Barco de comercio, barco mercante, barco de... No interesa, cualquier barco nos lo bajamos. ¿Está claro? Cualquier barco. También tenía barquitos de guerra, pero su fuerte eran los submarinos, pues, porque estos se van por abajo del agua, ¿o no? Sí, pues por abajo, ¿no? No, o sea, lo que quiere decir mi compañero es que Alemania era el único país que contaba con submarinos. Ah, en ese momento sí. Así es. Era la única guerra entonces que podía ganar. Así es, Alemania era la única que tenía submarinos en ese momento. Así es. El Perú también tuvo submarino, ¿no? En la guerra del Pacífico, ¿no? Fabricamos un submarino, ¿no? Federico Blume fabricó un submarino, el submarino Toro, ¿no? ¿Cómo? Submarino Toro. ¿Toro? Así es, un submarinito que fabricamos acá. ¿Como una persona? Sí, pues chiquito, para acercarse a los barcos chilenos y colocarle una bomba, ¿o no? Bajo el agua, ¿no? No podía estar mucho tiempo bajo el agua, ¿sí o no? Poco tiempo nomás. Distancia corta. Después regresa, porque si no te ahogas, te mueres, ¿no? Sí, pues, submarino Toro. La idea era que el submarino Toro, fabricado por Federico Blume, se acerque a los barcos chilenos, bajo el agua, ¿no? Y colocarle cargas para hundirlas, ¿sí o no? Bajo el agua, ¿no? Pero bueno, lamentablemente acá en el Perú siempre hay gente chismosa, tiran dedo, ¿no? Y los chilenos se enteraron del submarino Toro. ¿Y qué hicieron? ¿Se alejaron de la costa o no? ¿Se alejaron de la costa o no? Se alejaron de la costa y como ese submarino tiene poco alcance o no puede estar mucho tiempo bajo el agua, ya no se podía acercar a los barcos chilenos, ¿no? Y cuando los chilenos tomaron Lima, ¿sí o no? Tomaron Lima, el Callao, se apoderaron del submarino Toro, ¿sí o no? Sí, pues, yo creo que nunca lo usaron por ahí.
Bueno, así que en ese momento los alemanes eran los que tenían su flote submarino, ¿no? Los U-Boats, ¿sí o no? U-Boats, ¿sí? Bueno, ahora Alemania decretó la guerra submarina sin restricciones, ¿no? Sin restricciones. Lo que motivó la protesta de Estados Unidos, ¿o no? Claro, porque hace peligrar los barcos de pasajeros y además afecta su comercio, ¿o no? Su comercio, porque Estados Unidos comercia mucho con Europa, pues, ¿no? Comercia mucho con Europa y entonces ahora los barcos corren peligro porque se los van a bajar, ¿sí o no? Se los van a bajar. Fue en esta guerra sin restricciones que los alemanes se bajaron un barco peruano. ¿Cómo se llama el barco peruano que se lo bajaron? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese barquito peruano? El Titanic. Muy bien, la nave Lorton. La nave Lorton, ¿no? Bueno, la nave Lorton pertenecía a una empresa privada peruana, ¿está claro? O sea, era de una empresa privada, no era del Estado, no era del Estado. Era de una empresa privada peruana de la sociedad Rockefeller, que habían comprado este barco a Inglaterra. Era un barco carguero, ¿no? Era un barco carguero, ¿está claro? Barco carguero, o sea, para llevar carga, ¿no? Barco carguero. Bueno, esta nave Lorton partió del Callao rumbo a Chile para recoger, ¿qué cosa? Nitratos. Nitratos, ¿no? Porque sabe que los nitratos, ¿quién se los agarró? ¿Chile o no? El salitre, pues, ¿no? Fue a cargar nitratos y de ahí viajó ¿a dónde? A España. A España, ¿no? Ahora, pero España era un país neutral, pues no está en guerra, ¿no? Neutral. Y la nave Lorton, que estaba dirigida por un norteamericano que fue contratado, ¿no? El capitán Sanders, ¿no? Sanders. Kentucky, su abuelo habrá sido. Bueno, entonces se estaba llegando a España, ¿está claro? Estaba llegando a España, ¿no? Sí, pues. Por aquí estaba nuestro barquito, la nave Lorton, ¿no? Llegando a las costas de España, ¿o no? Llevando el nitrato a España. Cuando por abajo del mar, ¿quién se apareció? Un submarino, ¿sí o no? Un U-Boat. Y este submarino vio el barco y ¿qué desea? ¿Hundirlo o no? Pero tuvieron la gentileza de avisar. Eso sí. La gente. Ah, claro, si Perú se metía ya, pues, otro leve, ¿sí o no? Otro leve, pero temor a Perú, miedo a Perú. Entonces le pasaron la voz de que van a hundir el barco. ¿Por qué? Porque dijeron que el barco es un barco inglés. ¿Así dijeron o no? Ese barco inglés. Y que ese nitrato es para que hagan pólvora, ¿no? Pólvora. Bueno, el Perú le dijeron, no, el barco no es peruano, lo hemos comprado. Es peruano, es un barco de una empresa peruana, ¿no? Lo hemos comprado. Y el nitrato es para España, para fertilizante. Pero los alemanes dijeron, no, es inglés. Así que o la desocupan o nos los bajamos, o se mueren todos. Y bueno, la tripulación, ¿qué tuvo que hacer? ¿Abandonar el barco o no? Abandonaron el barco en sus botes, ¿no? De ahí se fueron hasta la costa de España, ¿no? Y una vez que el barco quedó vacío, lo hundieron los alemanes, ¿sí o no? La hundieron. Se hundió el barco y el cargamento de nitrato, todo se hundió. Y bueno, el gobierno del Perú reclamó, ¿no? ¿Quién era presidente en ese momento? José Pardo, ¿sí o no? José Pardo. El Perú reclamó, pues, hoy el barquito, ¿por qué lo hundió? ¿Eh? ¿Por qué lo hundió? ¿Acaso estamos en guerra o algo? Bueno, y como los alemanes no nos quisieron responder nada, ¿qué hizo Perú? ¿Qué hizo el gobierno del Perú? ¿Declaramos la guerra a Alemania? No. Solamente hubo ruptura de relaciones con Alemania. Nada más, ruptura de relaciones. ¿Está claro? Se rompieron relaciones con Alemania y barcos mercantes alemanes, ¿no? Que estaban en nuestros puertos fueron retenidos. ¿Está claro? Se retuvieron barcos mercantes alemanes, barcos comerciales. Y la tripulación alemana, que eran más de 200, ¿se quedaron retenidos o no? Retenidos. Hasta que Alemania nos pague los daños. Al final Alemania nunca nos pagó y nos quedamos con su barco, ¿sí o no? Y cuando terminó la guerra,
de los más de 220 tripulantes alemanes, la mayoría se regresó a Alemania, ¿no? 15 se quedaron a vivir acá. Y se quedaron porque acá ya habían conocido muchachitas peruanas que les habían cocinado rico, ¿sí o no? ¿No? Sus lomitos, sus ceviches, ¿no? Sí, pues. Y ya, bueno, se quedaron a hacer familia acá, ¿sí o no? Familia acá, ¿no? Sí, pues, así fue. Así, arroz con pato. Bueno. Guerra submarina sin restricciones. En febrero. En marzo. Se produce el hundimiento. El hundimiento del Vigilantia. Hundimiento del Vigilantia. ¿Y el Vigilantia qué era? Era una nave de los Estados Unidos. O sea que ahora se han bajado un barco de los Estados Unidos, un barco carguero, ¿no? De Estados Unidos. El Vigilantia, barco carguero de Estados Unidos. El Titanic fue en 1912, antes de la guerra. Y en abril, ¿qué pasó en abril? En abril, Estados Unidos declara la guerra. Así es, Estados Unidos declara la guerra en abril, ¿no? Estados Unidos declara la guerra en abril. ¿Está claro? Declara la guerra en abril. ¿Ya? El presidente Wilson, ¿no? En ese momento gobernaba el presidente Wilson, el presidente Woodrow Wilson. Declara la guerra a Alemania. ¿Está claro? Declara la guerra a Alemania. En abril. En abril. ¿Se había retirado después? Espérate, todavía no llegó. En abril. En octubre estalló la revolución bolchevique. Rusia. ¿En Rusia o no? Sí. Revolución bolchevique en Rusia. ¿Está claro? En Rusia. Bueno, en Rusia había mucho descontento, ¿no? Contra el gobierno del zar Nicolás II, ¿no? Mucho descontento contra el gobierno del zar Nicolás II. Un gobierno autoritario, ¿sí o no? Sin libertades, ¿no? Y además, Rusia estaba sufriendo por la Primera Guerra Mundial, ¿o no? Porque muchos campesinos fueron a la guerra. Menos cosecho, ¿no? Menos cosecho. Y encima están perdiendo. Encima piñas, hubo un invierno muy frío, ¿no? Invierno muy frío. ¿Eso qué afecta? A las cosechas. Y las pocas cosechas que hay, ¿a dónde lo envían? A las tropas, a la guerra, ¿no? Y dejan al pueblo de hambre, ¿o no? Al pueblo de hambre. ¿Y eso qué ocasiona? Descontento, ¿sí o no? Descontento. Así que estalló una revolución en Rusia, en febrero, donde el zar Nicolás II fue obligado a renunciar, ¿sí o no? Y se establece un gobierno republicano, ¿no? Un gobierno republicano, donde los que van a destacar son los llamados mencheviques. ¿Y los mencheviques qué son? Socialistas moderados. Pero estos mencheviques no solucionan los problemas. Los problemas. ¿Por qué hay descontento en Rusia? Uno, por la guerra o no. Por la guerra, ¿sí o no? No quieren guerra. Y otra, porque no hay comida o no. Y el pueblo, ¿qué reclama? ¿Paz y pan o no? Paz y pan, ¿sí o no? Paz y pan, es lo que el pueblo quiere, paz y pan. Entonces, estos mencheviques no solucionan los problemas, ¿está claro? Rusia sigue en guerra y el pueblo sigue pasando hambre, ¿o no? Y Rusia sigue sufriendo derrotas, ¿no? Y ahí apareció Lenin, ¿no? Lenin, que era líder de los bolcheviques, que eran socialistas radicales, ¿no? Y Lenin le prometió a los soldados paz y le prometió al pueblo pan, ¿o no? Pan. Y así Lenin logrará el apoyo del pueblo. ¿Cómo se le llama al pueblo en Rusia? Soviets. Los soviets, ¿no? Soviets. Es el pueblo, obreros, campesinos, soldados, ¿o no? Soviets. Y con el apoyo de los soviets, Lenin se va a rebelar y le van a quitar el poder a los
mencheviques, ¿sí o no? A los mencheviques. ¿Y quiénes tomarán el poder? Los bolcheviques, ¿no? Los bolcheviques. ¿Y qué cosa le prometió Lenin al pueblo? ¿Paz y pan o no? Claro. Y en el año 1918, en el año 18, en abril, se firma el Tratado de Brest-Litovsk. El Tratado de Brest-Litovsk. Por este tratado se da la rendición rusa o no. Rendición rusa. O sea, Rusia se rinde o no. Rusia se rinde, ¿está claro? Rusia se rinde y Rusia, ¿qué decide? ¿Abandonar la guerra o no? Abandona la guerra, ¿está claro? Abandona la guerra, pero eso le costó a Rusia perder, ¿qué cosa? Grandes territorios, enormes territorios, ¿sí o no? Así es, Rusia perdió gigantescos territorios. Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Lituania, Georgia, ¿no? Grandes territorios, la mayor parte pasó a poder de Alemania, ¿no? Polonia, ¿no? A poder de Alemania, otra parte quedó para el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Otro pedacito para Bulgaria, para los turcos, ¿no? Perdió enormes territorios Rusia, pero Lenin sacó a Rusia a la guerra, ¿o no? Sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Brest-Litovsk. Y ahora que ya Rusia se retira de la guerra, ahora Alemania ya no tiene que luchar en dos frentes, ¿o no? Ahora solamente ¿en qué frente tiene que luchar? El frente occidental, ¿sí o no? Y ahora los alemanes envían todo su ejército, ¿no? Hacia el frente occidental, con sus mejores generales como Hindenburg y Ludendorff. Pero ahora ya no está Rusia. Pero ahora ¿quién ha entrado? Estados Unidos. Y van a llegar como 2 millones, ¿no? Como 2 millones de soldados norteamericanos dirigidos por Pershing, ¿sí o no? Pershing. Y entonces, ahora con la presencia norteamericana, entre julio y agosto, se va a librar la segunda batalla de Marne. La segunda batalla de Marne. Y esta segunda batalla de Marne terminó con la victoria aliada, ¿sí o no? La victoria aliada, ¿no? La victoria aliada. Así que los alemanes fueron derrotados. ¿Cuánto falta, amiguita? 5, ya. Así que los alemanes fueron derrotados en la segunda batalla de Marne, ¿está claro? Y ahora los alemanes retroceden a su territorio, ¿o no? Y los aliados ingleses, franceses, norteamericanos, ¿avanzan o no? Hacia territorio alemán. En noviembre se produce revolución en Alemania. Revolución en Alemania, y donde el Kaiser Guillermo II escapa a los Países Bajos, ¿no? Holanda. Huye de Alemania. Bueno, y Alemania derrotada, ¿qué hace? ¿Se rinde o no? Alemania se va a rendir, ¿está claro? Se rinde. Muy bien, el Tratado de Versalles. Tratado de Versalles, 1919. Por este Tratado de Versalles, Alemania pierde territorios. Así es, en un tren en el bosque de Compiègne. Así es. Pierde territorios y colonias. Van a perder territorios y colonias. Además, debe tener un ejército reducido. Además,
está prohibido fabricar armamento. Prohibido. Además, tiene que pagar indemnización. Una gran indemnización de guerra, ¿no? A los países aliados, ¿ya? Con todo lo que le pusieron, Alemania dejó de ser potencia, ¿o no? Y Alemania quedará arruinada económicamente, ¿no? Arruinada económicamente, ¿no? Y además se dio la creación de la Sociedad de las Naciones. La creación de la Sociedad de las Naciones. Bueno, y esta sociedad se crea supuestamente ¿para qué? Para resolver los problemas por medio de la paz, ¿o no? De la negociación. Supuestamente, ¿no? Supuestamente. Bueno, las duras condiciones que le pusieron a Alemania van a crear en Alemania mucho resentimiento, ¿no? Mucho resentimiento, frustración, cólera, ¿o no? Y ese resentimiento, esa frustración de los alemanes por las duras condiciones del Tratado de Versalles, ¿no? ¿Quién los va a aprovechar después? Adolfo Hitler, para hacer resurgir el Tercer Reich, ¿o no? El Tercer Reich. E ir por la revancha, ¿sí o no? Ir por la revancha. Pero bueno, ese Tercer Reich, eso ya lo veremos la próxima semana. ¿Ya? Ok. Listo, se acabó el tiempo. A ver, apunten las claves. El fascismo nace con Hitler, ¿no? La próxima semana nace el fascismo. Así es, la próxima semana nace el fascismo con Mussolini en Italia, ¿o no? Así es. Ahí van a ser. Ya, listo, apunten. 1 dedo. 2 casa. 2 casa. 3 dedo. 4 casa. 5 casa. 6 avión. 7 avión. 8 beso. 9 beso. 10 beso. 11 dedo. Y 12 dedo. Listo. Ahí nos quedamos, amiguitos virtuales. Cuídense mucho. Que le vaya bien. Hasta la próxima. Gracias. Espero que ya la próxima semana el Perú esté más tranquilo. Con menos piedras. ¿Se pone mejor o se pone peor? ¿No? ¿Ustedes qué opinan? ¿Va a mejorar o va a empeorar la cosa? Depende del Congreso. ¿No? Si el Congreso no quiere irse y la hacen larga, ¿sí o no? La gente se va a asar, ¿no? Si dicen ya nos vamos con elecciones, la cosa no cambia, ¿no? Depende de esos bichos que también deben irse, ¿sí o no? Listo, nos vemos, felicidades. Hasta luego, mamita. Chao, cuídense mucho.
comunidad de homosexuales.